Meter preso a Obama. La última peripecia de Trump es ahora meter preso a Obama por el tema del famoso supuesto Russian hoax, o sea, la supuesta conspiración para desacreditar a Trump por el famoso dossier o el file o los archivos de un agente de inteligencia internacional que supuestamente todo era falso y que pues planteaba que Trump había sido una colusión, un intento de Rusia de derrotar a Hillary Clinton y que todo era falso y que, según Tulsi Gabbard, la ex congresista demócrata, pero que ahora trabaja con Donald Trump como jefa de la inteligencia de todos los Estados Unidos, la jefa de todo el aparato de inteligencia, pues dice ella que hay evidencia suficiente para meter preso a Obama. Alan Rivera, que es el único trompista que yo conozco de verdad en Puerto Rico, está con nosotros. Alan, ¿tú crees que de verdad tiene sentido meter preso a Obama? ¿Y puede el presidente ir preso? Voy a hablar de esto contigo y también sobre el tema de la decisión del circuito de apelaciones de San Francisco que dice que el presidente no puede quitarle la ciudadanía por nacimiento a la gente, pero te escucho antes que eso sobre el tema de meter preso a Obama. Pues sí, uno de los precedentes nefastos de vivir luego de las acusaciones que se llevaron en contra de Donald Trump, de abrir de esa caja de Pandora que nunca se debió abrir acusando a presidente o expresidente en su momento, pero es parte de las consecuencias de vivir bajo esa realidad. O sea, que para mí es una situación sumamente triste. El referido de Tulsi Gabbard, Director of National Intelligence, ¿verdad? DNI, al Departamento de Justicia para acusar a Obama, pues parece que según lo que ella ha expuesto y lo que está en el website oficial, que la gente lo puede buscar, y en su Twitter, ella ha puesto un par de cosas en Twitter sobre eso, es sumamente interesante y parece que sí. Entiendo que esto va a resultar en una acusación en contra de Obama, porque como muy bien dijeron los demócratas en su momento, nobody's above the law. Nadie está por encima Pero de no la ley. quedamos en que el presidente tiene inmunidad. Hay un caso que se llama Trump versus United States. De hecho, que lo ganó el mismo Donald Trump. Donde el Tribunal Supremo determinó que el presidente de los Estados Unidos es inmune, pero por actos oficiales relacionados a su trabajo. Si acusan a Obama de lo que a mí me imagino que lo van a acusar, él no tendría ese tipo de inmunidad, ¿verdad? Esa es mi opinión en estos momentos, en su día que se vea el caso y que Obama se pueda defender y tener todo su debido proceso. Y los tribunales allá decidirán si se acusa, ¿verdad? Yo no sé. Pero yo entiendo que bajo lo que se le podría acusar, él no tendría inmunidad porque no sería un acto oficial de su presidencia. ¿Cómo que no es un acto oficial de la presidencia el dirigir el aparato de inteligencia? Bueno, pero es que... Ok, pero ¿cuál sería la fabricación? La fabricación es tomar, por ejemplo, en el 2016, él toma lo que se llama un reporte de inteligencia. Para que la gente sepa, las agencias de inteligencia variadas entre ellos, creo que son 17 diferentes organismos del gobierno, crean reportes de inteligencia sobre numerosas cosas. Van desde cuestiones de manufactura hasta secretos nucleares, ataques a lugares, reportes y todo eso. Muchos de esos reportes son, por falta de una mejor palabra, inconsecuente o basura, no tienen ninguna relevancia. Se modifican, algunos de ellos se refinan. El reporte que sale sobre esta situación, de la cual se puede acusar a Obama, por la cual se hizo el referido Obama, surge en diciembre 8, que se le presenta a Obama y a su equipo, se le presenta un reporte de inteligencia sobre que no había evidencia creíble de que las agencias de inteligencia rusas fueran a atacar o a hackear o que tuvieran motivo o intención o posibilidad de hackear las elecciones de Estados Unidos. Esto es 2016. Ya Trump había ganado y resulta que sobre los próximos días Obama y su equipo directamente cambian ese reporte de inteligencia, manufacturan ese reporte de inteligencia, lo editan y en eso es que se crea pues, el Russia hoax, que es que alegadamente a Trump Rusia lo había hackeado y que tenía evidencia sobre él y que lo ayudaron finalmente a ganar la elección. Eso en realidad nunca sucedió, según la evidencia que ha soltado el Departamento
de Tulsi Gabbard, del DNI. Nunca sucedió. Y si vemos a ver, ese es el génesis de todas las acusaciones y problemas que le surgieron durante la primera presidencia de Trump, que entra en el 2020 y lo arrastró hasta que diga, entra en el 2017, porque esto es 2016, 2017, y que lo arrastra hasta el 2020 y desemboca en la acusación final de él. Ok, pero de nuevo, el que un informe de inteligencia alegadamente haya sido manipulado no implica que no había una intención rusa o una ayuda rusa, lo cual, by the way, yo creo que si yo soy Rusia, va a ser lo mismo que hace Estados Unidos. O sea, todos los países del mundo tratan de influir en los países que son sus adversarios, ya sea favorable o desfavorablemente. O sea, así que claro que Rusia quería buscar la forma de que no ganara Hillary Clinton, que era una enemiga declarada, mientras que Trump había dicho abiertamente que por qué no negociar con Rusia y por qué no tener buenas relaciones con Rusia, que no tenía sentido seguir peleando con Rusia a perpetuidad. Y eso es un argumento válido. O sea, así que de ahí a que hubiera un informe que no diga, pues yo pienso que sí hubo una ayuda de Rusia. No creo que necesariamente hubo una coordinación con Trump, pero Trump planteó varias veces públicamente, mira, Rusia, si estás escuchando, actúa de tal manera. Y para mí, de nuevo, si yo soy Rusia, pues yo quiero favorecer a quien más me convenga a mí, ¿no? Y eso pasa en el mundo entero. El problema viene siendo que nosotros sabemos que ya no había coordinación, un componente esencial de lo que dice Obama y su equipo es que había una coordinación. Eso es lo que siembran. Esa información se liquea a la prensa de que había una coordinación Trump-Rusia, lo cual es falso. O sea, que ellos plantean eso otra vez. Pero hubo reuniones y todo. O sea, no, pero esta es la otra parte que falta. Se sabe por evidencia creíble y concreta porque, para que lo interesante, muchos países se espían y sí, muchos países se influencian los unos a los otros. Para ese tiempo ya Holanda tenía información de que los rusos no estaban espiando y le dieron esta información a los americanos, los Dutch, los holandeses. Los holandeses estaban espiando a los rusos y tenían información de que realmente a quien los rusos estaban espiando no era Trump, y sobre los que tenían información en contra no era sobre Trump, sino era sobre la campaña de Hillary Clinton. Sabían al parecer, esto es lo que dicen alegadamente, la cantidad de droga y psicotrópicos que le estaban dando a Hillary Clinton en ese entonces, alegadamente, y que estaba sufriendo de ataques de pánico y que la presidencia de Hillary Trump alegadamente iba a beneficiar más a los rusos. Esa es la otra parte que corrobora que no era Trump, sino que a quien tenía en realidad los rusos en el bolsillo era Hillary Clinton. Bueno, ok. Y entonces las cosas se corroboran de un lado y del otro. Pero es que, por eso, pero mira, por si acaso, ¿verdad? Y yo pues no soy oficial de inteligencia, pero pues uno lee bastante del tema y al igual que tú que eres soldado, estoy seguro que has leído del tema. Hay un montón de información hasta contradictoria que siempre se hace un data gathering. O sea, ¿cómo funciona la inteligencia, verdad? La inteligencia del mundo se espían todos se espían. Y todos se manipulan y tú buscas la forma, ¿verdad?, de tener que separar la paja del grano. Y lo que se hace es, ¿verdad?, que cuando ocurre algo como lo que estamos hablando, pues sí, hay información de un lado, información de otro lado, y tú las contrastas y corroboras con diferentes organizaciones y fuentes. Por ejemplo, ¿y por qué, verdad? Y esto es normal, la inteligencia holandesa, la inteligencia francesa, la inteligencia de Inglaterra, la inteligencia de Israel, comparte información, se escoge qué información se comparte, qué información no se comparte con los miembros de la OTAN, con países que te ayudan, con países que te desayudan. A veces tú siembras información de inteligencia falsa para decir, ¿verdad? Eso es enigma en gran medida, así que empieza a ver el mundo moderno de la inteligencia. A mí me gusta esa palabra enigma. ¿Por eso qué? Trump en su carta. Que todavía no han sacado la carta. No han salido la carta. Dicen ellos que la vieron. Jueves. Está bien, veremos a ver si la demanda sale o no sale. A lo mejor si revelan la carta ahora, revelan la fuente y pues no quieren revelar la fuente. Enigma. A mí me estaría raro que Trump use esa palabra. Él nunca usaba esa palabra, ¿verdad? No, hay un par de videos, estaba viendo y sí, ha dicho, bueno, como en 3-4 videos he visto que dice la palabra enigma. Trump dice... Ahora yo la dije, me chavé, porque cuando salga la carta mía, pues... Es que para la gente que no sabe lo que estamos hablando, la carta que dice Wall Street Journal que existe de que Trump le escribió una carta para celebrar como celebración de 50 cumpleaños de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell pidió esas cartas y pues supuestamente Trump le escribió entre otras cosas enigma. A mí lo que me choca
es que es obvio que lo de Jeffrey Epstein está siendo bien caliente, está afectando la presidencia de Trump y después de Obama. Sí, Entonces, y pues ese es mi punto. Entonces, de repente, justamente sale esto de Obama, justo en el momento donde se está hablando de Jeffrey Epstein y pareciera ser que es la forma de tratar de desviar la atención de ¿verdad? Lo que está pasando, del fuego que hay dentro del mundo MAGA. Puede ser que sea una cortina de humo, no sabemos. ¿Qué yo pienso? Yo quiero que se liberen todos los files de Epstein, que salga todo. Ya se hizo una petición al Tribunal de Florida y la denegaron, de hecho, la denegó la jueza. Para bien o para mal, pero yo firmemente creo que debe salir esa información al ojo público y que, de hecho, que es la base MAGA. El juez resolvió en contra de publicar, pero pudiera ser apelado, ¿verdad? La decisión. Hay precedentes del 11º circuito, lamentablemente, sobre eso. De hecho, yo no he leído precedentes del primer circuito que prohíba eso. El juez de distrito el que tiene discreción. Pero ¿verdad? Cada circuito se maneja diferente. El 11º tiene unas reglas particulares. Yo soy miembro del Florida Bar, y he litigado allá. Y pues sí tiene unas reglas bien particulares. Me parece lamentable que cosas que son, no lamentables, pues son política pública y de los tribunales. Me parece lamentable para mí que esto no salga a la luz pública y que lo podamos estudiar y saber lo que sucedió. Pero tenemos una ventaja todavía en cuanto a eso, las transcripciones del gran jurado, porque esa es solo una parte de una investigación que se hizo en Florida hace tiempo. O sea que hay otras partes que pueden estar en otros distritos que se pueden liberar. Así que veremos. Yo pienso que... Bueno, pero el segundo en mando del Departamento de Justicia hoy se reunió con Ghislaine Maxwell, así que evidentemente algo hay. No, y se murió el abogado de ella también. El abogado de ella se acaba de morir para acabar de chavar. Votaron a la fiscal del caso, así que evidentemente parte de lo que la fiscal Comey, que parte de lo que ¿verdad? Se está especulando es que ella sea quien esté filtrando información y por eso la votaron. Porque justamente la votan el día que le pide el Wall Street Journal una reacción a Donald Trump y él, pues, ¿verdad? Y ahí sale que la votaron. Sí, a mí no me gusta, y lo digo así claro, a mí eso de filtrar la información filtrada de anonymous sources, de gente anónima, siempre me parece sospechosa porque lo que se presta es para mucha especulación y fabricación. Allá sí la gente lo cree. Y con todo y eso, no niego tampoco que información filtrada o de personas desacreditadas resulte ser cierta. Lo que pasa es que hay que coger las cosas como vienen y con Pero una pregunta, si el presidente Trump estuviera en los files de Epstein, no hay nada ilegal ahí necesariamente. No, a menos que haya algo que implique que él hizo algo ilegal. El problema es que ya los demócratas tuvieron eso, los demócratas lo acusaron de 20,000 cosas bajo el sol por 4 años. Es más, a Donald Trump no lo acusaron de respirar porque parece que el tipo no respira. Lo que hacía era trabajar. Pero de todo. Bueno, es que hizo cosas que honestamente ameritaban investigación. Yo estoy en desacuerdo con que lo acusaran de lo que lo acusaron. De una de las cosas que no lo acusaron fue lo de Jeffrey Epstein. Así que aparezca en la lista si los tipos eran amigos. Bueno, pero es que necesita un testigo que diga que el presidente tuvo relaciones sexuales con una menor de edad. Eso, conseguir ese testigo, eso es casi imposible. Ah, bueno, pero ya, si hubiera ocurrido tal cosa, lo cual para mí simplemente, o que le enviaron fotos o videos de menores de edad, o sea, eso es bien difícil. Yo honestamente creo que no. Además de que, de nuevo, o sea, yo vería bien complejo, bien difícil que alguien pudiera identificar a Donald Trump en un evento como ese. O sea, especialmente después porque esto salió cuando era presidente, que fue cuando el Miami Herald publica la historia de las investigaciones y de la tirada de toalla que hubo en aquella primera vez y que el presidente Trump nombra de secretario del Trabajo al que era el fiscal del caso que le tiró la toalla a Jeffrey Epstein. Y por eso es que se vuelve tan conspiratorio todo. Es que hay un montón de relaciones entre todas estas personas. Por ejemplo, el papá de Barr, que fue secretario de Justicia, que fue uno de los primeros que tuvo contacto con Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein tenía contacto... era amigo de Donald Trump por muchos años y era parte de la escena esta neoyorquina. O sea, que eso no se niega, no es hasta yo creo que 2002, 2003 o 2006 cuando es la primera acusación que Donald Trump dice, este tipo un loco, mira lo que está haciendo y lo niega como amigo. Bueno, no que lo niega como amigo, sino que corta la relación. Y eso puede pasarle a cualquier persona que tiene un amigo y luego se da cuenta de lo que estaba haciendo. Claro, eso no tiene que ver. Si no, por eso para mí el punto es que tiene que haber algo en los files que sea más complejo, porque si no el presidente puede clasificarlo como hizo ya con los de Martin Luther King o con los de... yo pienso que va a salir... Con los de JFK.
Sí, yo pienso que va a salir eventualmente, no lo dudo que el presidente lo vaya a soltar o que haga de lo posible. Yo quiero ver las transcripciones, yo quiero ver el bochinche de las transcripciones, espero que salgan algún tipo de esas transcripciones, porque para mí esa parte es más importante. No niego que lo demás deba salir. Eso quiero que salga y ver qué hay y que bajo el ojo público pues se determine y la gente pueda ver. De que Jeffrey Epstein tenga una lista, bueno, yo tengo una lista en mi celular de contactos. Yo no sé qué tipo de lista. O sea, una lista de contactos de gente que hablé, que conozco, todo eso. O sea, eso lo tiene todo el mundo. Ahora, ¿a qué conclusiones uno puede llegar de eso? Pues no a muchas, pienso yo. Más allá, pues Jay y Alan fueron amigos durante un tiempo y Jay tiene el número de Alan en el celular y se llamaron, tú sabes. Sí, de ahí a que yo cometí algún delito, por eso es que me parece tan interesante. Ahora, el problema aquí es que Maga Country fue el que estuvo diciendo que aquí había algo ilegal y aquí había una conspiración, que es la forma donde los demócratas se tapaban entre sí sus delitos, que era esta era la manera en que se buscaba la forma de que la pedofilia se fuera perdonada, que el Deep State, ¿verdad?, busca la forma de protegerse a sí mismo, que le borra los delitos a los demás, y pues de repente, cuando Trump dijo que él que iba a publicar todo, que la gente de Trump dijo que lo iba a publicar todo, y de repente ahora no lo publican, pues eso, ellos... O sea, el problema es que Maga misma es quien se puso en esta posición, no es al revés. Sí, es parte de la promesa de campaña. Por eso yo pienso que debe salir. No es algo que me haya interesado tanto, porque más de lo mismo, por lo menos para mí, pero yo entiendo la preocupación. ¿Para ti es normal o no normal? Digamos, para ti es algo de esperar que la gente que está en los niveles de Donald Trump pues tenga acceso a mucho tipo de posibles accesos a contactos sexuales, como él mismo decía, que él podía tocar a las mujeres y besarlas y que pues a las celebridades como él pues básicamente tienen mucho más acceso a esa posibilidad de acceso a ese tipo de práctica. Pero es que eso, bueno, que eso sea un delito. No, de acuerdo. Estamos hablando de dos conductas diferentes. Porque se conoce la cantidad de novias y parejas que Donald Trump tuvo en su juventud. Y esa era parte de la escena neoyorquina de ese tiempo. Estamos hablando de American Psycho, que 1980, 70, 80, 90. Ese tipo vivió el boom toda su vida hasta que explotó en los 90, que casi se va a la bancarrota total. O sea, que estamos hablando de una persona que ha ido a través de toda la trayectoria económica de los Estados Unidos, construyendo, haciendo desarrollo enorme, y que así ha tenido... Sí, una celebridad. Y las celebridades, pues, como Harvey Weinstein y demás, pues tienen acceso a mujeres que lo sigan. Bueno, y eso lo admite en una deposición. De hecho, me está súper gracioso esa deposición, la gente lo debe ver. Y él ha dicho lo que nosotros determinaríamos que son barbaridades, pero pues él las dijo y están grabadas y él ha sufrido sus escándalos por eso. Y hoy día es presidente, pero es una persona real que habla como cualquier otra. Y es la realidad de donde vivimos. Que me parezca normal que, bueno, no me parece normal, primero que nada, porque él es billonario. ¿Se puede decir que los billonarios son normales? ¿Cuántos hay en el mundo? ¿200 billonarios? ¿300? No sé. La última vez que vi el número ha aumentado bastante porque ha habido en los tech. Yo no soy un billonario. Y aunque yo fuera billonario, no estoy seguro que no me comportaría así porque no es el estilo de vida que a mí me gusta. Pero pienso que pues quizás tendré un avioncito o algo para dar vueltas. Pero cada cual con lo suyo. Después que no haya cometido hay 3.030 billonarios en el mundo, según el número en Estados Unidos y China, son los principales. India también tiene. Obviamente porque esos países, porque son las economías más grandes del mundo, y si tú le vendes, como yo he dicho esto muchas veces, un bestseller en Puerto Rico es un tipo que vive clase media baja. Un bestseller en Estados Unidos es un tipo multimillonario, porque pues le vendió a 300 millones de personas versus alguien aquí que le vende a 20,000 personas. Un bestseller como Harry Potter, que es esta señora que claro. Ella es billonaria gracias a los libros de Harry Potter. Digo, los derechos de autor y las ventas de los copyrights, las ventas de los muñequitos. Realmente el billete que ella más grande hizo fue las ventas de los muñecos. Cuando tú licencias eso. De hecho, el billete grande de los youtubers. Disney también. Sí. Bueno, el billete grande de los youtubers es, tú tienes este muñequito brincando, y pues vendes este muñequito y se lo vendes a 1 millón de personas que te vieron, pues ese muñequito que te dio 5 pesos por cada uno de ganancia, pues ganaste 5 millones, pues vendiste 1 millón. Estamos bien atrás. Bueno, es que estamos en una economía, nosotros en este canal, por ejemplo, que tenemos 253,000 personas. Si cada uno de ellos nos diera $1 al mes,
Y hacemos un muñequito, un Fonsequita. No, o sea, podríamos crear contenido mega premium todos los meses, pero pues la realidad es que pues... Nadie da chavo, tienen que dar un pesito ahí para todo el mundo. No, o sea, por ejemplo, yo tengo en el canal de YouTube, ahora mismo aquí, hay un para suscribirte. Nosotros tenemos un grupo de gente que vamos a crear para contenido premium, ¿verdad? Y estamos en ese proceso. O sea, y déjame buscarlo, yo no sé ni cuánta gente hay ahora mismo, déjame entrar ahí. Está en Your Premium Benefits, ¿verdad? Y tú entras ahí, hay un grupo de gente que puede entrar. Tenemos, bueno, en realidad hemos creado bien poquito contenido, por no decir ninguno. Porque lo vamos a empezar, lo vamos a hacer. A subir el exclusivo. Exacto. Sí, ¿verdad? Tipo de contenido exclusivo, tipo de contenido básicamente, nada, ya pronto, es que ya firmamos unas cosas, pero nos faltan otras y por eso no hemos llenado de contenido eso ahí. Pero dicho eso, o planteado ese asunto, la verdad es que si tú lograras ese tipo, o sea, si tú logras que, qué sé yo, en Estados Unidos, por dar un número, tú logras 1 millón de views por video de YouTube, pues Con tú mucho puedes vivir más de dinero. YouTube. Estamos hablando de que pudieras hacer cerca de digamos, 500,000 pesos mensuales. Si tú logras más de 1 millón de views por video y haces uno semanal, dependiendo de cuánta gente. Obviamente, nosotros no llegamos ni al 10% ni al medio por ciento de eso. Al mes, ¿sabes? Y creamos bastante contenido, pero nada, porque somos un mercado mucho más pequeño. Si MrBeast, por ejemplo, que tiene un mercado global, pues tiene 200 millones de views por video. Bueno, pues... Pero él está maquillado por Disney y sumamente maquillado. No maquillado él, sino su contenido es maquillado. Es un manufacturado. Bueno, sí, o sea, él se dedica y pues cuando tú tienes ese nivel de viewership, pues tienes tantos recursos. De hecho, lo que dice es que él aunque es billonario, realmente él es pobre porque él todos los dineros los coge y los mete en los próximos videos. O sea, que él siempre está usando ¿verdad? El contenido de él, los dineros que genera para vender, para crear el próximo contenido. Yo me imagino que hay mucha gente que quisiera ser ese tipo de pobre. Bueno, el punto de él es que él no es billonario de verdad. O sea, que él tiene revenues de billones, pero él coge el dinero y lo reinvierte o lo gasta en los videos. Así que el próximo video, pues... Es como el dueño de una joyería que tiene 10 millones en joyería allí puesta en la vitrina. Pues es millonario, en teoría sí, en activo sí, en cash flow no. En cash flow no. Hasta que venda uno y después tiene que comprar otro. La próxima. Sí. Eso es interesante. De hecho, el 100% de los recursos que yo he ganado en YouTube, 100% se ha ido en el estudio. Y eso, pues, los muchachos lo saben, pues ellos lo vieron. Pero nada, no me quejo. O sea, para adelante. ¿Qué te iba a hablar? Vamos a hablar de lo de Obama para ir a la parte técnica de cómo yo creo que lo acusarían o de qué lo acusarían. Adelante, te escucho. ¿Cómo lo acusarían entonces? Yo pienso, ¿verdad? Que la forma más... El shortcut, ¿verdad? La forma más sencilla sería de que van a acusar a Obama quizá en un distrito de Florida, al igual que le hicieron a Trump, que lo acusaron en una sala que no era de su beneficio, como en Washington, D.C. o en Nueva York, y lo van a acusar de una de dos cosas, o las dos cosas. Una sería traición y la otra sería conspiración sediciosa. ¿Por qué? Porque ambas, sí, a pesar de que la conspiración está sujeta a la prescripción, el Statute of Limitations, la traición no está sujeta a una prescripción. Así que él todavía se le puede traer una acusación en cualquier momento por traición a Obama al manufacturar eso y atarlo a todas las otras consecuencias. Tenemos que ver que, recuerda que la primera víctima de esto, luego del Steely Dossier, que fue manufacturado, tienen que buscar el Steely Dossier, S-T-E-E-L, ¿es con 2 L al principio o 2 L al final? Steely, yo creo que son 2 E al final. Steely Dossier y el Dossier D-O-S-S. Yo creo que es con una L nada más. Es 2 al principio, pero yo creo que después lleva 2 L. Dossier lleva 2 S. Eso sí. Se manufacturó. S-T-E-E-L-E. Ok. Sí, 2 E al principio. Steely. Sí. Con ese expediente fabricado de un agente, si no me equivoco, es británico, ¿verdad? Británico, es que se obtienen los FISA warrants, y aquí es lo que viene lo importante. Foreign Intelligence, de Foreign Intelligence, sí. FISA warrants, sí.
son unas órdenes de allanamiento o de interceptación electrónica, y ahí se empezaron a seguir las comunicaciones electrónicas y por teléfono de la campaña de Donald Trump. Y eso eventualmente desembocó a que uno de los directores de seguridad del presidente, Michael Flynn, que era un general de 3 estrellas, fuera acusado. Y ese tipo lo tiraron en la cárcel. O sea que aquí hay víctimas reales. Bueno, pero a él lo cogieron grabado haciendo unas cositas que, de hecho, fue bajo el mismo Trump que lo metieron preso. Pero todo esto viene del aparato de esta situación. Está bien, pero los datos son que estaba grabado teniendo unas negociaciones. No, a nadie lo hubiesen acusado de eso. A nadie bajo el sol en este país lo hubiesen acusado de eso. De hecho, Michael Flynn es el primero que lo acusan. Y el primero que lo acusan de la administración. Bueno, ¿y Trump lo saca? No, Trump le da un perdón. Bueno, sí, pero Trump lo saca, me refiero de la administración, de ser su chief advisor. Bueno, pues claro, pues ya te están desestabilizando la administración con información manufacturada. Eso se llama la doctrina del árbol ponzoñoso. The Poisonous Fruit Doctrine. Y de ahí es que viene el problema. Con esta información manufacturada, creada por Barack Hussein Obama, según lo que salen los reportes de inteligencia ahora que está sacando Tulsi Gabbard, es que se obtienen unas órdenes de allanamiento ilegales y se arresta el primer oficial de la administración Trump, desestabilizándolo. Y esto lo sigue. Pero Mike Flynn se declaró culpable de haberle mentido a agentes federales. Yo me hubiese declarado culpable si me van a meter preso el resto de mi vida. Está bien, pero... Y que te hagan un... Pero Trump podía haberlo indultado desde un principio. O sea, es que no se puede revisitar la historia así. Esto es... No, pero es que hay que verla, porque hay que ver qué información se tenía en ese momento y qué información se tiene ahora. Pues es muy diferente la información que se tiene ahora, y así es que usualmente ocurre cuando hay persecución maliciosa, cuando hay manufacturación de evidencia por parte. Yo no lo hubiera acusado. Estoy de acuerdo contigo en que yo no lo hubiera acusado, pero había evidencia de una conversación donde él mintió, de que no tenía contactos, que sí tenía, y conversaciones que había tenido con personas del extranjero que dijo que no tuvo. Sí, pero el génesis de esta investigación... mentirle al FBI, a un agente federal es un delito. El génesis de esta investigación viene de evidencia manufacturada, y eso es ilegal. Eso es irrazonable. Por eso es que suprimen evidencia cuando es una fruta de un árbol ponzoñoso. Que se llama, pues, eso es el caso de Wong Sun versus California. Eso yo lo he litigado. O sea sí, de acuerdo contigo, pero lo cierto es que él sí tuvo unos contactos y unas conversaciones con personas del extranjero que pudieran estar teniendo unas influencias indebidas con los Estados Unidos, y cuando le van y le preguntan, él lo negó, pues. O sea, ¿por qué negar algo que no había sido delictivo ni con intención de...? Él no le preguntan eso inicialmente. Él se le acercan inicialmente a base de la manufactura de esta inteligencia. Y ahí es que viene el problema. O sea, que ya vemos víctimas reales de evidencia manufacturada. Y uno puede ver como lo quiera, pero aparece. Porque eso está en Wikipedia. Un general de 3 estrellas, Michael Flynn. Sí. Flynn. Sí. No, Mike Flynn, de hecho es conocido. Pero Trump lo saca de la administración. O sea, es que, bueno, si miramos ahora para atrás... Bueno, si yo tengo a alguien... Sí, acuérdate que la administración Trump de 2017 es bien diferente a la de 2024. Trump en ese momento es una persona totalmente ajena y externa al pantano que es Washington, D.C. Y obviamente tiene un montón de asesores que son del pantano de Washington, D.C. ¿Por qué? Porque Trump gana con un partido republicano que no es MAGA. El partido republicano que de las ruinas de lo que quedaba de los Cheney. Entonces trae a todos estos personajes que no le eran favorables, y por eso es que tiene tanto problema durante su administración. Pero los problemas son iniciados por Barack Hussein Obama, cuando en el 2016 empieza a envenenar la administración con esto. Incoming Administration y la fundación de esas... Esto no es una teoría de conspiración. No, yo sé, pero es que lo que pasa, Alan, es que es bien... o sea, todo lo que está diciendo es cierto en el sentido de que pero de nuevo, es una selección muy particular, porque, por ejemplo, a Mike Flynn le preguntan sobre conversaciones que había tenido sobre sanciones a Rusia.
y sobre temas como de un Rusia. embajador que las podía tener. Con el embajador ruso, o sea, no, sí. Que las podía tener como oficial de una... Que, by the way, se murió, si no me equivoco, ¿verdad? El embajador. Ah, también se murió. Sí, es chavienda. O sea, mucha gente de todo el mundo relacionados se muere. Y lo cierto es que van y le preguntan sobre él, ¿verdad? Sobre sus conversaciones. Su suscripción se canceló. Otra más. Van y le preguntan sobre sus conversaciones con este embajador ruso, siendo él el jefe de como asesor, ¿verdad? Pero no es asesor realmente, es el jefe de inteligencia de Estados Unidos, el jefe del aparato, el asesor principal del presidente, que básicamente es el jefe de seguridad nacional. Sí, el jefe de seguridad nacional. Y el jefe de seguridad nacional. 27 días. Nada. Imagínate que también puso la zapata la administración Obama, que el jefe de seguridad nacional de la administración entrante te dura 27 días. Está bien, pero él, que había tenido unas conversaciones con el embajador ruso, tuvo unas conversaciones sobre temas de incluso las sanciones y si se le quitarían las sanciones a personas de Rusia. Y cuando a gente del FBI le preguntan, él lo niega. Que a nadie lo han acusado de eso. En la historia de los Estados Unidos... Perdóname, tú eres abogado en la federal. No, y tú eres el primero que va a decir que a un agente federal mejor no le contestes nada, pero no le mientas. No, del 1001. Eso es 18.001. 1001. Cuando no tienen más nada en contra tuya, te acusan de eso. Porque tú le dices a la gente del FBI cuando esté en tu casa, mira, en verdad no quiero hablar porque está lloviendo y afuera está soleado, pues te acusan de que mentiste, de que iba a llover o que estaba soleado. De eso es que acusan a las personas todo el tiempo. Y es muy lamentable que se utilice ese mecanismo, pero esta es la ley. A él lo que se le acusa inicialmente es de tener conversaciones siendo una persona privada con un agente foráneo para influenciarlo. Que eso es una locura. Eso, ¿por qué? Porque ya la elección se había ganado. Él era parte, obviamente, de la administración que iba a entrar, pero no tenía ningún puesto oficial. Pero está bien, pero de nuevo. Él no duró ni un día, él duró 24 horas en la posición oficialmente, ¿verdad? Porque lo iban a nombrar, pero oficialmente pues se nombró después. Yo tengo que decir, duró como 27 días. En total, no, bueno, en total. Bueno, sí, o sea, días. Michael Flynn el breve. Bueno, él duró 24 horas en la posición oficialmente. Ricky Rosselló el breve. Pero el punto es que si tú buscas la historia, a él le cuestionan sobre, ¿verdad? Y de hecho el Departamento de Justicia le dijo directamente al presidente que él estaba sujeto a posible blackmailing de los rusos y de ahí sale que él renuncia. ¿De dónde viene todo este blackmailing ruso? Ahí es que lo atamos. Pero está bien. Ahí es que lo atamos. Y ahí es que tenemos... Alan, de nuevo. Pero ese es el amarre. Porque hay información de inteligencia que da a entender una cosa y la otra. Y eso es normal. Es normal en mundo de inteligencia que hay información cierta y falsa. Y te llega todo ese tipo de información y tú tienes que corroborarla o negarla, ¿verdad? Porque para la inteligencia siempre va a tener un montón de gente que quiere sembrar información falsa. Eso es así en todos lados. Lo que pasa es que ya tenemos información de que esa información no era buena. Que esa información... De hecho, los rusos pero el hecho de que la información no sea buena no implica o que sepamos que el dossier no existía. La información original era: los rusos no tienen ni capacidad ni intención de influenciar las elecciones. Los rusos no tienen ni capacidad ni intención de hacer negociaciones con Donald Trump. ¿Por qué? Porque los que estaban, a quien estaban hackeando y de quien tenían información eran de Hillary Clinton. O sea, se sabe toda la parte contraria. ¿Y qué hizo Barack Hussein Obama? Enmarcó todo y manufacturó todo, lo maquilló para decir lo contrario. Y ese es el problema. Y ya vemos como Michael Flynn fue, o sea, hay una víctima real de esto. Si tú vas y ves la historia, ¿verdad? De lo que ocurrió en aquel tiempo. No, claro, va a salir todos los reportajes de CBS y de NBC y de ABC y de todo pero eso. Pero si el mismo Trump lo saca de la posición y Mike Pence son los que advierten de que estaba sujeto a un posible blackmailing de parte, o sea, posible extorsión. Eso fue manufacturado por la administración Obama. ¿Y que yo voy a hacer cuando agentes que me están mintiendo? Él se declaró culpable de mentirle porque gente le preguntó y él mintió sobre lo que había hablado. Mucha gente se declara culpable sin serlo y esa es la realidad. Y más en el sistema federal, donde las penalidades son sumamente altas. Sí, pero de acuerdo. Y Mike Flynn, de hecho, no era ningún niño, ni ningún desconocido, ni una persona sin accesos. Hecho, a Michael Flynn le buscan desestimarle los cargos.
y un juez demócrata que dice, no le voy a desestimar los cargos. Y se ve un proceso apelativo sumamente raro. Bueno, pues si él se declaró culpable, ¿cómo le van a desestimar los cargos si se declaró culpable? Porque uno puede retirarle el acuerdo de culpabilidad. Seguro, sí, eso sí. Claro, sí. Eso es su derecho. De acuerdo. ¿Me voy a declarar culpable? No me voy a declarar culpable. Pero se declaró culpable y le dijo al juez que se iba a declarar culpable y pues después quería cambiar la versión. Y eso sucede y sucede muchas veces. ¿Por qué? Porque la gente a veces no tiene manera de probar su inocencia, se expone a penas sumamente altas y deciden retirar su declaración de culpabilidad. Y a veces ganan. Él hubiese ganado ahora con esta información, pero hubiese estado años largos presos. Entonces tuvo que venir el presidente a indultarlo, a perdonarlo, para que pudiera estar en la calle, todo por un proceso amañado. Es que si tú mientes en unos documentos federales que tienes que entregar bajo juramento y le mientes a un agente federal sobre los mismos hechos, pues lo que pasa es que el génesis de todo eso es amañado. O sea, hay información contradictoria de inteligencia. No es contradictoria, es manufacturada para beneficiar a una parte y crear una historia que es. Pero Flynn, en diciembre, antes de que lo nombraran, que se sabía que lo iban a nombrar como el jefe de seguridad nacional, tuvo conversaciones con el embajador ruso y habló del tema de las sanciones y después dijo que era falso, que no lo había hecho a agentes y bajo juramento, pues. Y el génesis de eso viene que... Pero es que él tuvo conversaciones con el embajador ruso y las tuvo sobre el tema de, independientemente de si era cierto o falso, de que de que Trump tuviera algún tipo de influencia en el Steele dossier sobre el tema ruso, él tuvo esas conversaciones, pero está bien, pero es que si nos vamos por ahí no terminamos nunca. Pero es que tú me vas a decir que a quién han acusado en la historia de los Estados Unidos de tener conversaciones que viene una administración entrante con un oficial foráneo. A nadie. Y lo puedes buscar, Michael Flynn. El único que se acusó de eso. Luego que hizo alegación de culpabilidad por otra cosa. Bueno, ¿por qué? Porque es un delito menor incluido. Está bien, yo no estoy diciendo que aquí... A veces esos delitos hasta se lo inventan. Yo no digo que la gente de Obama hubiera sido prístino, o sea, hermanitos de la caridad del cobre. Pues claro. Lo que pasa para mí es que... si es Barack Hussein Obama, no es prístino. No viene. Que tiene que ver el nombre con las cosas que un ser humano haga. Que el oyente llegue a su conclusión sobre eso. Hussein, recuerden de eso. Pero que tiene que ver una cosa con la otra. La mamá le puso Hussein. O Barry Soetoro también. ¿No has escuchado ese? Me voy. Nos vemos. Gracias, Alan. Nos vemos.